Muy buenas, opositor. Has sido elegido para la misión Baeza. A continuación, vas a ver en tu dispositivo táctico toda la información necesaria. Para esta misión, cuentas con aliados estratégicos que te van a ayudar durante todos estos meses. Solo te vamos a pedir una cosa, que des lo mejor de ti. A por ello. Hola, Procivil, soy Paco Arriola, tu aliado en esta misión a Baeza. Hoy vamos a ver una ley que yo sé que se os hace muy cuesta arriba y que creo que te voy a poder ayudar bastante, sobre todo transmitiéndote algo muy importante en esta misión a Baeza, que es que el derecho hay que entenderlo y que si el derecho se entiende, podemos convertir algo complicado en algo asequible. La ley que vamos a tocar hoy es la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, la famosa Ley 40/2015, donde ya sabéis que hay unos órganos superiores y otros órganos directivos. Vamos a ver cómo funciona esto. En primer lugar, en España tenemos una serie de órganos. Luego vamos a ver si estos órganos son obligados o no obligados. ¿Qué quiere decir obligados? ¿La ley obliga a que ese órgano tenga que existir por narices o no? ¿Vale? Vamos a ver también cómo se crea el órgano. ¿Qué significa el órgano? Cómo se crea lo que viene siendo el edificio. ¿Vale? Vamos a ver cómo se nombra al titular del órgano, o dicho de otra manera, a la persona que ocupa el poltrón, ¿no? Que tiene el mando en ese órgano. Y por último, veremos qué requisitos tiene que tener este titular del órgano. Vamos a empezar con esto. En primer lugar, ya sabemos que en España hay una serie de órganos superiores y órganos directivos. Los órganos superiores son los ministerios y la Secretaría de Estado. Fíjate que aquí voy a hacer una doble línea porque estos dos serían los superiores y todo lo que viene por debajo serían los directivos. Tendríamos aquí justo debajo, tendríamos la subsecretaría, tendríamos la Secretaría General, tendríamos la Secretaría General Técnica y nos quedarían dos, la Dirección General y la Subdirección General. Bien, seguimos aquí con la doble rayita, ¿vale? Bien, como os decía, estos órganos, ¿vale?, pueden existir o no existir. Es muy importante esto que voy a contar ahora, mis alumnos lo conocen como la regla de la margarita. Seguro que habéis visto en las películas ese niño, esa niña en una montañita ahí, melancólico, con la típica margarita diciendo él me quiere, no me quiere. Pues vamos a hacer este pequeño juego, porque gracias a este pequeño juego vamos a encontrar la lógica para rellenar todas las casillas que vienen con todas las posibles preguntas que nos pueden hacer de la Ley 40/2015. Igual, un niño en un campo. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? Mala suerte. ¿No le quieren? No le quieren. ¿Vale? Esto es si el órgano tiene que existir o no. Seguimos viendo cómo se crea el órgano. ¿Quién creéis que en un gobierno va a decidir qué ministerios hay, qué Secretaría de Estado? Evidentemente el responsable del gobierno, que es el presidente del gobierno. Con lo cual los órganos se van a crear por Real Decreto del presidente del gobierno. Real Decreto es un instrumento legal, una especie de documento para entendernos. Todo lo demás ya no solamente lo decide el presidente del gobierno, sino que se van a meter a jugar todos los ministros del gobierno. Es decir, Real Decreto del Consejo de Ministros. Y ahora vienen dos palabras donde la jefatura nos puede intentar meter un pequeño gol en este camino a Baeza, que es a propuesta de o a iniciativa de, ¿vale? ¿Cuál es el truco aquí? Muy fácil. Las P's con las P's y las I's con las I's. A propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ¿lo veis? Las PPs con las PPs, o a iniciativa del ministro interesado, ¿vale?
las IES con las IES. ¿Qué quiere decir? Los hace el Consejo de Ministros, pero se lo tiene que o bien proponer o bien tener esa iniciativa estos actores que aparecen aquí. Bien, vamos a ver ahora las últimas casillas que van quedando. ¿Cómo se nombran a estos titulares, a estas personas que ocupan este cargo? Vale, en primer lugar empezamos por los ministros. Todos sabemos de la Constitución española, que seguro que es una ley que ya domináis, ¿vale? Que los va a nombrar ¿quién? El rey. ¿A propuesta de quién? Evidentemente el presidente del gobierno elige quiénes son sus ministros. Vale, pues ahora, todo lo que viene ahora va a ser nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del ministro interesado. Mirad cómo se repite. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del ministro interesado. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del ministro interesado. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del ministro interesado. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del ministro interesado. Y el último lo dejamos, igual que rompía la regla aquí, porque os acordáis que aquí venía un me quiere y no llegó un me quiere, aquí también va a romper un poquito la regla. Ahora nos vamos a ir a la famosa Margarita. ¿Y a dónde nos vamos? A los no me quiere. Mirad, un no me quiere y no me quiere. ¿Qué quiere decir? Si no me quiere, es que no era obligado. Entonces, claro, si algo no es obligado, el presidente del gobierno le dice al ministro interesado: tronco, ¿que tú vas a meter aquí tus historias y yo me voy a quedar fuera de juego? Ni de broma. Siempre que veáis no me quiere, es Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del ministro interesado o del presidente del gobierno. ¿Habéis visto cómo funciona? No me quiere o del presidente del gobierno. Otro más. No me quiere o del presidente del gobierno. Y ya tendríamos esta columna completamente rellena. Y aquí, que es el tío raro que rompía la regla siempre, aquí directamente no es por Real Decreto, lo va a nombrar directamente el ministro, el secretario de Estado o el subsecretario. Rollo tú, porque quiero, ¿vale? Sin más. Ahora bien, ¿qué nos queda ahora? Nos queda la última columna de todas. ¿Qué requisitos tiene que tener la persona que se decida nombrar? Vale, en primer lugar, vámonos a ir a un mito del fútbol. Karim Benzema. ¿Puede Karim Benzema ser ministro del gobierno de España? Todos me diréis: Paco, no, tío, claro que no. ¿Por qué? Porque para ser ministro del gobierno de España hay que ser español, en primer lugar. También, bueno, eso sí, hay que ser mayor de 18, ¿vale? Y hay que tener derecho de sufragio. ¿Qué es el derecho de sufragio? El derecho de sufragio puede ser tanto activo como pasivo. Sufragio activo, votar; sufragio pasivo, ser votado, ¿vale? Con lo cual Karim Benzema no puede ser ministro del gobierno de España. Pero, ahora viene la gran pregunta: ¿puede Karim Benzema, con su cara de empanao, en la jura de bandera que vais a hacer en esta misión a Baeza, que la vais a conseguir, estar ahí presente dándoos la mano en la entrega? ¿Puede estar en la jura? ¿Puede ser posible esto? Pues sí, porque Karim Benzema sí puede ser secretario de Estado. ¿Por qué? Porque para ser secretario de Estado no hay requisito. Literalmente la Ley 40/2015 no establece ningún requisito. ¿Os acordáis antes que en la columna de aquí, en la cómo se nombra, tirábamos de los no me quiere? Pues ahora vámonos a los me quiere. Mirad, un me quiere aquí, otro me quiere aquí. Cuando era un me quiere, ¿qué significaba? Un me quiere significaba que era obligado, que tenía que existir sí o sí. Dicho de otra manera, que no hay margen para chanchullos. ¿Qué manera se os ocurre de no hacer chanchullos a la hora de seleccionar a la gente en la función pública? ¡Joe! Lo que estáis haciendo todos vosotros, una oposición, o dicho de otra manera, ser funcionario, con lo cual siempre que vea me quiere, automáticamente funcionario. ¿Qué funcionario? Hombre, aquí hablamos de gente que manda. El más alto, A1. ¿Lo veis? Otro me quiere, funcionario. ¿Qué funcionario? Funcionario A1. Ya solamente me queda por rellenar esta y esta. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Me voy a los no me quiere. Mirad el primero, el secretario general. No me quiere. ¿Qué significa no me quiere? Chanchullos.
significaba que puedo meter al que me dé la gana. Con lo cual, ¿qué hago? Utilizo una palabra mágica que les encanta a los políticos, que es ¿cuál? Cualificado y con experiencia. Joder, ¿qué es eso? Pues ya está. Todo el mundo somos cualificados y todos tenemos experiencia. ¿Quién me queda ahora? Me quedan solamente estas dos casillas. Mirad, vámonos a otro no me quiere. No me quiere, me diréis, Paco, cualificado y con experiencia. Venga, sí, pero no. Mirad, aquí tenemos a otro funcionario A1 y me diréis, tío, la regla de la margarita no funciona. Sí, porque ahora viene la palabra mágica de los políticos. Funcionario A1, salvo que el Real Decreto de Creación diga otra cosa. Ya sabéis, os estáis imaginando todos en casa cuántas veces el Real Decreto de Creación dice otra cosa, con lo cual al final, ¿qué es lo que pasa de verdad? Que realmente luego acaban no siendo funcionarios A1. ¿Qué quiere decir? Que se cumple la regla de la margarita. ¿Y ahora quién me queda? Me queda solamente el último, que os acordáis que era el tío raro, el que rompía la regla aquí, rompe la regla aquí y también la va a romper aquí, como no podía ser de otra manera, porque este sí que sí, sin salvo ninguno, tiene que ser funcionario A1, ¿vale? Pues bueno, de esta manera es como creemos en esta misión Procivil y en Procivil que hay que preparar a la gente en este camino a Baeza, que es aprendiendo el derecho, entendiéndolo, porque una ley tan complicada como la 40/2015, para leérosla, ya la leéis vosotros. Así que queremos que esta es nuestra gran ayuda en vuestra misión, en vuestro esfuerzo al camino a Baeza. Luego ya en clase veremos los que queráis confiar en nosotros, qué rangos tienen esta gente, si son altos cargos o no, cómo funcionan también los delegados del gobierno. Todo esto para más adelante cuando ya estemos juntos en este camino. Os agradezco vuestro tiempo y es un placer ser vuestro apoyo y vuestro aliado en este camino a Baeza. Vamos a hacer una presentación del tema de derecho procesal y de todo ese gigante tema monstruoso, enorme y difícil. Vamos a elegir una parte pequeñita, el habeas corpus. Ya sabéis que el habeas corpus es un procedimiento especialísimo que sirve para garantizar y proteger el derecho a la libertad, reconocido en el artículo 17 de la Constitución. Es justo en este artículo 17, en su apartado cuarto, donde se hace mención a que una ley orgánica regulará un procedimiento para poner a disposición judicial de aquel que se entienda detenido ilegalmente. Este mandato constitucional encuentra su concreción en la Ley Orgánica 6/1984, donde se explica de qué manera se puede iniciar el habeas corpus, el procedimiento en sí, personas legitimadas y principios. Y es esto en lo que vamos a parar en nuestra clase. Primero, los principios. El habeas corpus tiene el principio de agilidad. Es inmediato, rápido, sumarísimo. Lo que queremos es que si se ha producido efectivamente una vulneración del derecho a la libertad, se le ponga solución rápida. Se le ponga la solución de un modo rápido. De hecho, en 24 horas desde que se inicia, tiene que estar resuelto. Ya sabéis que en este caso la iniciación se le llama incoación. Pues desde que el juez incoa, hay un plazo máximo de 24 horas para que el propio juez pueda resolver. Además del principio de agilidad, tenemos el de sencillez. No buscamos que sea complicado el iniciar un proceso de habeas corpus porque su finalidad es muy importante. Y es por esto que se puede presentar de un modo muy, digamos, ligero. De hecho, el propio detenido puede hacerlo de modo verbal simplemente diciendo, por favor, pónganme ante el juez. O, por favor, mi habeas corpus. Estoy ilegalmente detenido. Sí que se buscan ciertas formalidades mínimas cuando es otra persona quien lo presenta. Y lo que habría que pedirse, o habría que aportar, es identidad y características y circunstancias de la persona que pide el habeas corpus, circunstancias e identidad de la persona para quien se pide, lugar donde se encuentra detenido, funcionarios bajo cuya custodia se encuentran, en caso de estos dos últimos puntos de saberlo, y por último, razón concreta por la que estamos pidiendo el habeas corpus.
Hemos dicho ya agilidad, sencillez. No hace falta que acompañarse de abogado y procurador. Puede hacerse por escrito, pero también mediante comparecencia, de modo oral. Además de esto, priman otros dos principios, el de generalidad y el de universalidad. El de generalidad se refiere a que todas las personas que detienen o que privan a una persona de libertad tienen que someterse al habeas corpus si es que se incoa. Tanto el policía, como el guardia, como el teniente, como el general. De generalidad, general. Las personas que detienen están sometidas, ¿vale? Sirva como regla mnemotécnica. Y luego tenemos el principio de universalidad. Se refiere a que todo el universo de situaciones y casos en los que una persona pueda estar privada de libertad pueden ser objeto de un habeas corpus. Vamos a ver, pues, cuáles son las circunstancias o las situaciones que dan lugar a la incoación de este procedimiento. Primero, cuando una persona sea detenida por la autoridad, sus agentes, los funcionarios públicos o incluso particulares, que ya sabéis que los particulares, conforme al artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pueden detener. Bueno, pues cuando todas estas personas detengan y se entienda que lo han hecho de modo ilegal, sin cumplir requisitos, supuestos, ¿vale? Trámites, formalidades, cuando todas esas cosas falten, se podría pedir un habeas corpus. También una persona que se encuentre internada de modo ilegal en cualquier centro. Cogemos a una persona y la internamos en un centro psiquiátrico para librarnos de ella, aunque no le hace falta, aunque un juez no ha determinado que debe ir ahí. En ese caso, esa persona podrá pedir un habeas corpus. Él o las personas legitimadas que veremos después. También puede ser que hayamos cumplido con las formalidades, con los requisitos, que se den los supuestos de una detención, pero que nos hayamos excedido en el tiempo. Todos recordamos, ¿verdad?, ese artículo 17.2 que nos dice que la detención preventiva, o sea, la que practica la Guardia Civil, no podrá durar más del tiempo mínimo imprescindible para la averiguación tendente al esclarecimiento de los hechos, y que si estas investigaciones se dilatan en el tiempo, hay un plazo máximo de 72 horas. Bueno, pues imaginemos a este detenido. Ha sido efectivamente detenido porque ha cometido un delito, se le ha informado de sus derechos y han cumplido todas las formalidades legales. Pero pasan 71, 72 horas, 72 horas y media. Y el señor dice, ¿pero qué es esto? Por favor, un habeas corpus. Llévenme ante el juez, que este señor me proteja en mi derecho a no estar más de 72 horas. Cabría un habeas corpus también. ¿De acuerdo? Hemos visto que puede ser que esté detenido legalmente, que se cumplan además los requisitos, formalidades. Puede ser que encima está dentro de los plazos, pero imaginemos que además estamos vulnerando sus derechos fundamentales. Estamos maltratándolo, estamos insultándolo, estamos vejándolo. En ese caso, tiene en cualquier momento derecho a pedir un habeas corpus para que sea puesto a disposición del juez. Bien, vamos a ver quiénes pueden pedir el habeas corpus. Primero, el propio detenido estaría bueno. Es más, hay instrucciones de la propia Secretaría de Estado de Seguridad que nos dice que no tiene por qué decirnos exactamente quiere un habeas corpus. Bastaría con que manifestase su voluntad de ir ante el juez. Luego, sus familiares, ascendientes, descendientes, hermanos, su cónyuge o la persona con la que guarde análoga relación de afectividad, o sea, un noviazgo, digamos, con vocación de continuidad y planes de futuro. Además, también podrá pedirlo el representante legal cuando se trate de menores de edad o incapaces. Añadiremos el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. Y además el juez, de oficio, sin que nadie lo denuncie o lo pida, si se entera de una circunstancia tal como las que hemos descrito, que hay una persona siendo maltratada en calabozos, que es que lleva 5 días una persona detenida, él puede de oficio incoar. La Ley Orgánica 6/84 no menciona a nadie más. En la práctica sí que es cierto que se pueden introducir otras personas, pero nos olvidamos de ello porque de cara a vuestro examen lo que nos importa es la literalidad de la ley. Y eso es lo que pone. Bien, vistas las personas legitimadas, cuando el detenido o alguna de estas personas plantean la vocación de que se incoe un habeas corpus, los funcionarios que la reciban tienen la obligación inmediata de ponerlo en conocimiento del juez. ¿Qué juez, diréis?
el juez de instrucción. Pero no cualquier juez de instrucción, tiene que ser el juez de instrucción de un lugar muy concreto. Del lugar donde esté el tío detenido. De todos los jueces de instrucción de España, el que entienda en el territorio donde esté detenido. Que no sabemos dónde está detenido nuestro hermano, nuestro familiar. El del lugar donde se le detuvo, donde se le pusieron los grilletes. En el caso último de no saber ni dónde está entre rejas, ni dónde se le pusieron los grilletes, acudiremos al juez de instrucción del lugar donde se tuvieron las últimas noticias, su último paradero. Hay dos excepciones a esta competencia territorial, y es cuando se trata de detenidos militares. En ese caso, no van a conocer estos jueces de instrucción que hemos mencionado, sino que conocerá el juez togado militar del lugar de la detención directamente, no del lugar donde está detenido, ¿vale? Del lugar donde se le practicó la detención. Y otra excepción es el caso de miembros de bandas armadas o terroristas. En ese caso no va a entender el juez de instrucción, va a entender el juez central de instrucción de Madrid. Ya sabéis que el juez central de instrucción está dentro del ámbito de la Audiencia Nacional, pero en el ámbito del habeas corpus exclusivamente va a tratar a aquellos detenidos que lo sean por cuestiones de terrorismo y banda armada. Bien, el procedimiento es muy sencillo. En cuanto lo recibe, el juez decide si incoa o no incoa el procedimiento mediante auto. Ante esta decisión no cabe recurso alguno. Decidida la que sea, lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal. Llama para que le traigan al detenido. O se persona donde él está. Le escuchan declaración. También a su abogado. También a los representantes en el caso de ser menores. Y escuchará al Ministerio Fiscal. Por último, informa a aquellas personas que lo hayan detenido, que hayan ordenado la detención o aquellos bajo cuya custodia se encuentre, en todo caso, informándoles previamente de lo que se ha declarado con anterioridad y se les pregunta, ¿qué ha ocurrido? Justifíquese. Se les permite aportar pruebas, se les permite practicar pruebas delante del juez. Finalmente, el juez decide. Si tenía la razón el detenido, se le pone en libertad. En el caso de que no tuviera razón el detenido, se le pondrá en las siguientes circunstancias. Imaginemos que se le ha detenido ilegalmente. Libertad inmediata. Imaginemos que han pasado los plazos. Depende de cuál sea su situación legal, habrá de ponerse a disposición judicial o en libertad. Imaginemos que lo que ocurría es que se le estaba maltratando. Seguirá detenido, pero ya de acuerdo con la ley, seguramente en otro lugar y bajo custodia de diferentes funcionarios. Por último, terminado este procedimiento, que como hemos dicho se resolverá en 24 horas, se podrán deducir testimonio para castigar tal vez al denunciante falso o para que pague las costas judiciales el detenido que haya obrado de mala fe o, en caso contrario, para acusar por delitos de detención ilegal o por delitos contra los derechos fundamentales. Muchas gracias y nos vemos pronto en Procivil. Hola Procivil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos una misión importante y esa misión consiste en aprendernos todo y cada uno de los temas. En mi caso voy a ayudarte a que comprendas, entiendas, memorices y sobre todo, quédate con esto, aprendas que casi es más importante saber cómo nos van a preguntar ese tema que saberse el tema. Pero eso es otra historia. Vamos a ello. Venga, tenemos que tener en cuenta que para estudiar este tema, que a priori parece muy denso y que tiene 3 bloques, nos puede parecer difícil, pero todo lo contrario. Fijaros que casi todo el temario de la Guardia Civil, y este tema no es una excepción, casi todo el temario tiene una lógica. El legislador utiliza una cronología y una lógica para que lo entendamos, para que lo comprendamos y sobre todo para que podamos estudiarlo. En el caso de lo que corresponde a la ley que nos toca actualmente con el Sistema Nacional de Protección Civil, el tema 16 tiene 3 bloques, tiene el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿vale? Que es la ley 17/2015 de 9 de julio, luego tenemos la ley 42/2007 de biodiversidad y luego eficiencia energética, que es una directiva europea. Claro, tenemos que entender que cuando vemos en el temario el número de páginas, ¡paf!, no hay ningún problema. Tenemos que utilizar y optimizar nuestro tiempo y nuestros recursos. Y esa es una de las misiones por las que estoy aquí, para ayudarte a conseguirlo.
Con el tema inicial, con el Sistema Nacional de Protección Civil, es lo que vamos a iniciar a introducir este tema. Luego en clase terminaremos de resolver todos los problemas y todos los enigmas. Atentos, tenemos siempre, cuando estudiemos un tema, que aprendernos la estructura. Hay veces que empezamos a estudiar sin más, sin haber visto exactamente la estructura. Y eso es muy importante, por eso siempre vamos a indizarlo. Tenemos que tener en cuenta que en el Sistema Nacional de Protección Civil tenemos 5 títulos. Si os dais cuenta, es muy común. Cuando estudiéis el tema 15, la 286 también tiene, ¿verdad? Pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Estructurar, saber perfectamente, movernos en el temario. Esos 5 títulos tienen una lógica. El primero habla de las disposiciones generales, es decir, qué afecta de manera general, cuál es el espíritu de la ley, el objeto de la ley, ¿vale? Los conceptos, veréis que hay definiciones, y a partir de ahí pasamos al título segundo, que va sobre las actuaciones del sistema nacional. Es decir, cómo actúa este sistema para que sea efectivo. Y veréis qué sencillo, a pesar de que tiene 6 capítulos, veréis qué sencillo es entender ese concepto. Luego pasamos al título 3, que habla de los recursos humanos. Evidentemente, ¿qué sería un sistema si no podemos valorar y saber cómo organizar los recursos humanos? Y luego entramos en el título 4 a las competencias de los órganos a nivel administrativo, que eso nos permite establecer una de las cuestiones principales, que es esa coordinación y esa cooperación entre todas las administraciones para poder lograr que este sistema nacional sea efectivo. Y finalizamos fundamentalmente con el título 5 en relación a eso que estábamos diciendo a colación, que es cooperación y coordinación. Tenemos que tener en cuenta para ello que el título primero, cuando empecemos con él, tiene un total, como hemos dicho, de 6 capítulos y otro que vamos a dejar aparte. Son 7, pero lo vamos a estipular así. Nosotros lo que nos interesa es optimizar esa memorización y ser preciso, porque el examen de Guardia Civil ya lo habréis visto, ya lo habrás visto, si no lo verás cuando avances en el estudio. Utiliza mucho la incorrecta y utiliza muchos distractores y utiliza mucho la literalidad. Esos son los 3 fundamentos. Con lo cual tenemos que entender, y vamos a hacerlo así, que cuando hablamos de ese título primero, de las actuaciones, vamos a utilizar ya una mnemotecnia para que se nos quede, que es lo siguiente. Los 3 primeros capítulos son sencillos, es anticipación, prevención y planificación. Hay que anticiparse, hay que prevenir y hay que planificar. Y luego, lo que correspondería al 4, 5 y 6, hablaríamos de dar respuesta, recuperar lo dañado y evaluar todo el sistema para ver cómo ha ido. El séptimo, que te he dicho que lo vamos a apartar, es una emergencia de interés nacional. Es decir, cuando esa emergencia pasa varios territorios y entonces se convierte en algo muy importante. Entonces hay un mecanismo distinto. Pero recordamos, título primero, cuando hablamos de todo lo que son las actuaciones que conllevan el Sistema Nacional de Protección Civil, tenemos que diferenciarlo para nuestra memorización las 3 primeras. Hemos dicho que es prevención, hemos dicho que es anticipación, que es prevención y que es planificación. Cuando tengamos esos 3, ya lo que tenemos que hacer es recuperar, o sea, tenemos que actuar rápidamente, recuperar y evaluar. ¿Veis? Es sencillo, tiene una lógica. Imaginaos una catástrofe, ¿ves? Tenemos que intentar, si queremos montar un sistema, un conjunto para que funcione, tenemos que anticiparnos, tenemos que prevenir, tenemos que planificar. Pero cuando eso ocurre, ¿qué hay que hacer de manera inmediata? Pues hay que dar una respuesta inmediata, porque corre el peligro bienes y personas, una recuperación y una evaluación, aparte de determinar lo que es el interés de una emergencia nacional. Seguimos. ¿Qué tenemos que ver dentro de lo que es la primera parte? Tendríamos que diferenciar, porque esta podría ser un gran distractor como pregunta. Cuidado, por eso lo hacemos así. Procivil cuida y te cuida de este tipo de cuestiones. Ya te facilitan el manual, en el temario, y nosotros lo hacemos en clase. ¿Qué hacemos? Establecemos una diferencia notable entre lo que puede ser una pregunta potencial y lo que no es importante. ¿Qué es lo importante? La estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil, diferenciarla de la Estrategia Nacional de Protección Civil. Parece lo mismo, suena igual, pero no lo es. Y por eso lo ponemos ahí, ¿vale? Y eso lo vamos a marcar también. Tenemos muy en cuenta, dentro de lo que corresponde a lo que es las diapositivas y la manera en la que trabajaré contigo, que aparecerá un icono, si lo tenéis justo a la derecha, donde podréis ver que es importante memorizar y establecer esa diferencia, ¿vale? Seguimos, después de establecer las diferencias y hablar del icono de memorización, que es importante, ¿vale? Siempre os recomiendo que cuando estudiéis os hagáis preguntas. Siempre. Es decir, al final
es un examen tipo test y tiene 4 opciones, de las cuales vais a descartar 2 automáticamente y entre 2 os vais a decidir. Pero ¿qué es importante? Estas pequeñas preguntas cortas a la hora de estudiar. Es decir, acabamos de ver la estrategia tal. ¿Qué nos deberíamos de preguntar? Nos debemos preguntar, por ejemplo, ¿quién aprobará esas líneas básicas del Sistema Nacional de Protección Civil? Pues el Consejo Nacional de Protección Civil. ¿Cada cuánto tiempo se revisará esa estrategia del Sistema Nacional? Pues al menos, cuidado con el adverbio, al menos cada 4 años. Hemos puesto ahí 4 años, pero es al menos cada 4 años. ¿Quién aprueba esa Estrategia Nacional de Protección Civil? Cuidado, el Consejo Nacional de Seguridad, ¿vale? A propuesta del Ministro de Interior. Y así una serie de preguntas que faciliten la memorización y además nos permitan ubicarnos en cómo nos preguntan lo que estamos estudiando. En cuanto a lo que correspondería dentro de las disposiciones a esa participación ciudadana, tenemos que tener en cuenta que todos los residentes en el territorio español, no habla de nacionales ni extranjeros, todos, el que pise territorio, tiene derecho a ser atendido, a ser protegido. Los poderes públicos van a atender y van a velar por esa atención a los ciudadanos y también van a identificar rápidamente las emergencias para poder ayudarlas, al igual que adoptar las medidas inmediatas. Este artículo, que es el artículo 5, no tiene muchísima más recorrido y es fácil de comprender. De todas maneras, también tenemos que entender que los ciudadanos tienen derecho a la información, no solo a ser protegidos, sino derecho a la información. Y esa información tiene que estar incluida cuando ocurran riesgos colectivos. Imaginaros una población que está cerca de una refinería, de una central nuclear, tiene derecho a esa información y conocer incluso los planes de autoprotección, los planes de emergencia específicos en cuanto a ellos. Y esas dichas informaciones, ¿vale?, nos recuerdan que en caso de emergencia tienen que ser rápidamente comunicadas a la población. También tenemos que tener en cuenta que hay un derecho a la participación. El ciudadano puede participar. ¿Cómo lo hace? Normalmente lo hace o directamente o a través de entidades, aunque existe también la posibilidad del voluntariado. Todos reconocemos a estos voluntarios de protección civil que en cada pueblo de España y ciudad se encuentran con su naranja característico y azul y que desde aquí reconocemos su labor como muy importante. Ellos se coordinan junto con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y todo hace que ya empiece a funcionar ese sistema. Dentro de ello no tenemos que olvidar que hemos hablado de los derechos y ahora hablamos de los deberes, de las obligaciones. Deber de colaboración, importante y preguntable. Cuidado, los ciudadanos y las personas que estén sujetos al deber de colaborar siempre está estipulado y ya está reconocido básicamente en el artículo 30, en su apartado 4 de la propia Constitución. En los casos de emergencia se puede disponer de los bienes, de los tractores, de edificios que permitan y necesiten en un momento determinado ser utilizados. Eso es lo que lo tenemos que tener claro. Y cuando sea necesario, vuelvo a decir, las autoridades pueden incluso requisar temporalmente los bienes de las personas, ¿vale? Así que nada, destacar también la posible y eventual entrada en domicilio, que parece que necesitaría en todo momento autorización judicial, pero cuidado porque la 4/2015 y en caso de lo que corresponde dentro del artículo 15, apartado 23 de la propia ley de la 4/2015, sí, de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, habla y contempla la posibilidad de entrar en el domicilio. Eso es importante recordarlo. Seguimos avanzando para entender que dentro de ese deber de colaboración también tenemos unas medidas que nos pueden restringir nuestros derechos. Nos pueden prohibir ir a una zona, acotar una zona, y esos derechos constitucionales de libre deambulación y circulación del territorio pueden verse restringidos. Para finalizar, tenemos dentro de lo que corresponde a los deberes de colaboración, ¿vale?, tenemos que entender también que dentro de lo que corresponde a los medios de comunicación, tienen que ponerse a disposición en caso de una emergencia, también lo destacaríamos, además de lo que correspondería también al interés sobre esa información y esa colaboración en torno a ello. Cuidado, que hemos dicho derechos, deberes, pero hay obligaciones, y eso es importante. En el artículo 7 bis tenemos que tener en cuenta ese deber de colaboración. ¿Quién tiene el deber de colaborar? Pues está claro que los servicios de vigilancia y protección frente a riesgos tienen la obligación, pero cualquier persona, ¿vale?, a partir de su mayoría de edad, tiene obligación si es requerido para ello. O sea, puede hacerlo de manera voluntaria, como hemos dicho algo, porque es un derecho, pero puede ser requerido para ello. Usted colabore, por favor, vamos a hacer un cortafuego porque está en peligro el geriátrico aquí, donde los ancianos no se pueden mover. Y luego también tenemos que tener en cuenta que esas prestaciones materiales que hemos dicho también pueden ser una obligación, y los medios de comunicación están obligados de manera gratuita a prestar sus sistemas, sus programas y sus medios de comunicación para ello. Importante. Por todo ello, y dentro de las obligaciones, que podemos seguir todo ello, tenemos que entender también que se exige a la gente cautela y precaución. Fijaros la lógica, por eso digo que al final las leyes corresponden a una cronología y el legislador utiliza
al final una lógica, ¿no? Hemos visto nuestros derechos, que es como muy preeminente y muy importante, deberes, obligaciones, y ahora fijaros a lo que apela la propia ley. Te habla al deber de cautela y autoprotección. Es decir, los ciudadanos tenemos que tomar medidas suficientes para no ocasionar esos riesgos. No podemos hacer una barbacoa en el mes de agosto a 45 grados en un lugar que es un paraje natural. A eso se refiere exactamente. Y con esto, fundamentalmente, terminamos como introducción a lo que os encontrarías en las disposiciones generales relacionadas con el tema 16. Espero simple y llanamente con esto ayudarte a entender que es un tema que nos lo vamos a aprender, que te va a gustar y que permite además entender. Siempre digo que hay una conexión entre la lógica, vuestra vida diaria y lo que corresponde al tema de la Guardia Civil. Cuando conozcas estos temas, vas automáticamente a entender una cosa muy curiosa. Vas a entender los noticiarios de la televisión. Vas a entender lo que escuchas en la radio, ¿vale? Y vas a entender cómo funciona este magnífico y maravilloso país. Estamos contigo, ProCivil, nos vemos pronto. Mi nombre es Andrea, voy a estar aquí en ProCivil ayudándonos tanto con el planning de estudio y echándonos un cable con todo el tema del estudio, de todos los problemas que os vais encontrando día a día y también con algunos temas, vuestros favoritos normalmente, como son extranjería, Unión Europea, los que menos os gustan, pues justo esos, ¿vale? Vamos a darle 3 pinceladas, pero esas 3 pinceladas que queden tan firmes y queden tan claras que una vez que volvamos a abrir el tema y que nos pongamos con el tema, sea todo mucho más sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, os voy a soltar un pequeño tostón, vamos a ver una pequeña introducción, porque lo que me interesa es que marquemos el tema, ¿vale? Que lo entendamos, que sepamos de dónde vienen las cosas, que lo metamos un poquito en contexto, ¿vale? Entonces este primer epígrafe, esta historia de la extranjería, de momento no quiero que memoricemos nada. Lo único que vamos a hacer estos primeros minutos es sentarnos, disfrutar y escuchar. Todo esto va a empezar con la Unión Europea. No quiero entrar mucho en el tema, simplemente pequeñas pinceladas, pero ya sabéis que la Unión Europea va a ser un organismo cuyo objetivo principal o uno de sus principales objetivos es facilitar el paso de personas, de mercancías, de capitales y de servicios a través de los países que conformaban esta Unión Europea, ¿vale? Entonces el objetivo principal que se proponen esos primeros países que fundan la Unión Europea, ¿vale? Va a ser ese, el poder pasar a través de sus fronteras tanto personas como mercancías, etcétera, etcétera. Pues ahí va a ser ese germen de nuestra extranjería y ahí va a ser la primera vez que vamos a proponernos facilitar el paso de todas estas personas a través de las fronteras, ¿vale? De hecho, sabéis que hoy en día, si viajamos a cualquier país de la Unión Europea, a Francia, Alemania, etcétera, únicamente con vuestro DNI vais a poder viajar por todo el territorio europeo, ¿vale? Bien, dicho esto, avanza un poquito más. ¿Cómo vamos a empezar realmente a tocar este tema 12 y este tema de la extranjería? Conforme va avanzando un poquito en la Unión Europea y conforme se va desarrollando, llegamos a 1985 y vamos a llegar a un momento en el cual varios países de la Unión Europea firman un acuerdo, el acuerdo Schengen, en el cual se propone de forma un poco más firme el facilitar este paso de personas, ¿vale? El facilitar toda la materia de la extranjería y el facilitar que cualquiera de nosotros pueda moverse por todo el territorio de la Unión Europea con toda la facilidad del mundo. Entonces, esta extranjería, tanto la ley como el Real Decreto, tienen un pequeño germen y un pequeño término que vamos a tener que aprender a utilizar y que nos va a tener que sonar, ¿vale? Que es Schengen. Ese acuerdo Schengen, como os digo, el objetivo principal era facilitar de forma mucho más seria el paso de personas a través de este territorio de la Unión Europea. Ahora que tenemos claro lo que es Schengen, que es ese acuerdo en el cual vamos a facilitar, vamos a unificar toda la materia de extranjería por todos los países de la Unión Europea, os tengo que contar otra cosa. De los 27 países de la Unión Europea, muchos de ellos firman el acuerdo Schengen y se incluyen en el acuerdo Schengen, sí que quieren esa unificación en materia de extranjería, pero hay algunos países de la Unión Europea que no van a querer formar parte de este acuerdo Schengen, ¿vale? Por eso vamos a tener como 3 grupitos. Vamos a tener países que sí que son de la Unión Europea y sí que firman este acuerdo y sí que quieren estar en esta unificación de criterios de extranjería. Vamos a tener una serie de países
que sí que son de la Unión Europea, pero que no van a firmar el acuerdo y que no quieren ser Schengen, y vamos a tener un tercer grupo, que son países externos a la Unión Europea, que sí que han firmado este acuerdo y que sí que quieren unificar criterios con nosotros en extranjería, ¿vale? Ese acuerdo Schengen, esa unificación de criterios en extranjería, va a ser como si varios países de Europa, bueno, sobre todo de la Unión Europea, construyese una muralla enorme, un castillo que rodease sus fronteras, ¿vale? Imaginaoslo, tenéis que imaginar esa muralla y ese castillito que rodea las fronteras de estos países, entre España, Francia, Italia, etc., ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Quién se va a quedar dentro de esta muralla? Vamos a tener los países de la Unión Europea que sí que quieren unirse a Schengen, a esta muralla y a este castillo. Vamos a tener dentro de la muralla países que no son de la Unión Europea, pero han decidido quedarse dentro del castillo, y se nos van a quedar fuera países que, aunque son de la Unión Europea, no han querido meterse dentro de la muralla. Importante sabernos qué países sí que van a ser de la Unión Europea, pero no Schengen. Es decir, vamos a ver qué países han decidido quedarse fuera de la murallita, ¿vale? Por ejemplo, mirad, son 4. Estos 4 países, Irlanda el pelirrojo, Rumanía y Bulgaria, mi moreno, y Chipre, mi C, van a ser 4 personajes, 4 países que, aunque sí que son de la Unión Europea, han decidido quedarse fuera del acuerdo y han decidido quedarse fuera de la muralla, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues esto significa que si cualquiera de vosotros este verano se quiere ir a Irlanda de vacaciones, se quiere ir con los pelirrojos a Irlanda de vacaciones, cuando vaya a ir a Irlanda se va a encontrar la murallita y va a tener que atravesar una muralla, va a tener que atravesar una frontera exterior, va a tener que salir fuera de Schengen, ¿vale? Eso sí, si nos vamos, por ejemplo, a Francia, como está dentro de la muralla, no vamos a tener que atravesar nada, vamos a poder movernos dentro de ese castillo. Veremos excepciones, veremos reagrupación, veremos cosas de los familiares de comunitarios. Complicaremos esto muchísimo, pero si sois capaces de quedaros con estas 2 pinceladas del tema, el día que demos la clase ya veréis cómo lo manejáis muchísimo más fácil, ¿vale? Pues chicos, nos seguimos viendo por aquí. Un abrazo enorme y que os sirva. Suerte con la extranjería. Muy buenas, soy Sergio, profesor de Procivil, y soy el profesor de determinadas materias jurídicas como seguridad privada y derecho civil, entre otras, y vengo a ayudarte a conseguir tu objetivo de conseguir aprobar el examen respondiendo las preguntas relacionadas con este tema. Bien, vamos a hacer una breve aproximación, una breve introducción a lo que viene siendo la ley objeto de examen en materia de seguridad privada en este caso, que es la Ley 5/2014. Que esta ley nos habla por el objeto, su principal motivación, su orientación a existir, que no es otra que regularizar, dejar patente cómo se tiene que dar la prestación del servicio de seguridad privada por las personas privadas. Esto es muy interesante que lo tengas en cuenta de cara a efectos de una posible pregunta tipo test, que aquí no me pongan persona pública o persona privada, sino solamente la persona privada, el que da el servicio de seguridad, bien que puede ser física o jurídica, y, como digo, esta persona va a ser la que preste las actividades y servicios de seguridad privada. Actividades, que es una de las definiciones que tenemos más adelante en la ley y que tienes que controlar. Recuerda que para controlar la definición de actividades de seguridad privada, tienes que tener en cuenta el uso de determinados trucos, porque una pregunta tipo test podría ser una definición perfectamente factible. Actividades de seguridad privada, empieza por A, empieza por alfa. ¿Cómo empieza la definición de actividades de seguridad privada? Ámbitos de actuación. Empieza por A también. Por lo tanto, si yo veo que me preguntan por ámbitos de actuación y me dicen que tienes que marcar a qué definición se refiere, mediante esa simple agrupación de iniciales podríamos sacar una pregunta tipo test. Volviendo a la definición, tiene por objeto esta ley regular la prestación de personas privadas de estos servicios que van a ser contratados. El que contrata, el que consume la seguridad privada, va a ser el usuario, el consumidor.
y cómo consume esa seguridad privada, de manera voluntaria o de manera obligatoria. Tienes que imaginar que en determinados organismos e instituciones públicas, tú llegas allí y te encuentras a un vigilante de seguridad. Es una institución pública, es un organismo público. Por lo tanto, puede ser tanto una persona pública como una persona privada. Puede ser de manera voluntaria o puede ser de manera obligatoria. Voluntaria porque desea satisfacer sus necesidades de seguridad o obligatoria porque hay una disposición que la obliga a ello. Además, tenemos que tener en cuenta que esta ley nos dice: todas las actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública. ¿Esto qué nos viene a decir? Bien, que a pesar de que estamos hablando de una ley de seguridad privada, se nos hace constante referencia a la seguridad pública. Y a mis alumnos yo siempre les digo lo siguiente: tenemos que tener en cuenta, yo soy Sergio, el profesor de seguridad privada, profesor de Procivil, y Alberto es el director de la academia, es nuestro director, es el jefe de Procivil, él es el encargado de dar seguridad pública. Por lo tanto, esto es lo mismo, yo soy complementario y subordinado respecto de Alberto. Yo que doy seguridad privada, soy complementario y subordinado respecto de él que da seguridad pública. Este pequeño truco, pues bueno, puede servir a lo mejor para sacar esa pregunta tipo test. Además hay que tener en cuenta, haciendo una aproximación a lo que viene a ser la ley de seguridad privada, que hay determinados establecimientos que para su apertura van a necesitar una declaración de responsable, entre los que encontramos los despachos de detectives privados, los centros de formación y las empresas. Pero bien, cualquier empresa, no solamente las empresas que se dediquen exclusivamente, y esto sí que lo tienes que tener en cuenta, exclusivamente a la actividad de seguridad privada consistente en la instalación y mantenimiento de centrales receptoras de alarma. Actividad que la tenemos en el artículo 5, un poquito más adelante. Bien, teniendo en cuenta que se necesita para la apertura de estos establecimientos, que es la declaración de responsable, todo lo que se nos salga de este supuesto, por ejemplo, una empresa que se dedica a prestar un servicio de acompañamiento y defensa y protección de determinadas personas, que es otra función, otra actividad que se puede dedicar una empresa, va a ser a través de autorización administrativa. Por lo tanto, sabiendo cuáles son a través de declaración de responsable, lo demás por descarte lo podemos sacar. Y hay que diferenciar también entre personal acreditado y personal habilitado. ¿Cuál es el truco que debes de tener presente? El truco que debes de tener presente es que, bien, ¿quiénes son el personal acreditado? Son los PITO. Agrupa iniciales, profesores, ingenieros, técnicos y operadores. PITO. Y todo lo que se sale de PITO va a ser personal habilitado, que es el personal que va a tener que obtener la denominada TIP, que son los vigilantes de seguridad y su especialidad, los guardas rurales y sus especialidades, los escoltas, los jefes de seguridad, directores y detectives privados. Estos son el personal habilitado, pero controlando la regla del PITO ya deberías de ser capaz de descartar y jugar en una pregunta tipo test entre estas opciones. Las finalidades que pretende la ley de seguridad privada. Bien, como hemos estado comentando, satisfacer las necesidades de seguridad o de información de los usuarios de seguridad privada. El usuario, recuerda, era el que iba a consumir, el que iba a contratar esa seguridad privada, que podía ser una persona pública o una persona privada. Lo va a hacer voluntariamente o lo va a hacer obligatoriamente. Pero vamos a satisfacer, o esta ley busca satisfacer esa necesidad que tiene. Asimismo, recuerda que se nos hace constantes referencias a que es una ley de seguridad privada, pero que persigue la satisfacción, garantizar la seguridad pública. La seguridad pública. Tienes que tener mucho cuidado en una hipotética pregunta tipo test, que no nos pongan las finalidades
y que me pongan: contribuir a garantizar la seguridad privada. Bueno, seguridad pública. Y complementar el monopolio de la seguridad, que es una competencia que, como bien sabes, en la Constitución, en su artículo 149, viene atribuida al Estado. En relación con... A mis alumnos me gusta hacerles relaciones con otros temas. En relación con la seguridad pública, voy a hacer un inciso con la Ley Orgánica 286, que, recuerda, se nos atribuye la seguridad pública como una competencia exclusiva del Estado. Y yo aquí a mis alumnos siempre les digo: chicos, recordar la regla mnemotécnica. ET come mango. Es una regla absurda, pero que te va a servir para no fallar esta pregunta. Nos estamos yendo a la ley 286, pero nos va a servir para discernir esto. Come. Nos imaginamos el plato. Com, de competencia. E de Estado. Mango, mantenimiento, le corresponde al gobierno. Y ET, ejercida por las administraciones a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y de esta forma, pues bueno, vamos asociando, vas a asociar y vas a intentar interrelacionar unos temas con otros. Así que espero que te haya servido y un fuerte abrazo. Hola, soy Juan Santos, soy tu aliado para ayudarte en esta misión Baeza, impartiendo el tema 14, bloque 1, bloque 2, referente al Ministerio de Interior y al Ministerio de Defensa. Más o menos, para que te hagas una idea, este año han sido 3 preguntas, el año pasado otras 3 preguntas, a lo sumo pueden ser 4, ¿de acuerdo? Es un tema bastante complicado, pero voy a intentar hacerte lo más ameno posible. Para ello, daremos clases, pararemos los contenidos, verás imágenes gráficas para que intentes comprenderlo mucho mejor, y intercalaré preguntas, ¿de acuerdo? Este año hemos tenido 3 preguntas, 2 de las cuales han sido casi idénticas a la del examen, ¿de acuerdo? Pues sin más, voy a comenzar y te voy a explicar muy por encima cómo voy a impartir estas 2 materias. Primero, verás el tema del Ministerio de Interior. Exactamente igual que el Ministerio de Defensa, tiene un organigrama con muchos órganos directivos y órganos superiores, ¿de acuerdo? ¿Qué haremos? Desgranaremos cada órgano, ¿de acuerdo? Y explicaremos sus funciones. Vemos aquí, por ejemplo, el tema del Ministerio de Interior, de que está compuesto de una Secretaría de Estado de Seguridad, una Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y una Subsecretaría de Interior. Te intentaré hacer comprender que en el tema del Ministerio de Defensa es exactamente igual. ¿Por qué? Porque todos los ministerios tienen una Secretaría de Estado. En el caso de Defensa es Secretaría de Estado de Defensa. En este tema del Ministerio de Interior, una Secretaría de Estado de Seguridad. En el tema del Ministerio de Interior se llamaría Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En el tema del Ministerio de Defensa se llamaría Secretaría General de Política de Defensa. Y todos los ministerios, los 2 que a nosotros nos importan, en esta oposición, que es el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, todos tienen una subsecretaría de Interior. Esto lo vais a ver con los compañeros en el tema 10, ¿de acuerdo? De Derecho Administrativo, en su bloque 2, que es la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas. Por tanto, yo a la hora de dar estos temas, me iré al tema 15 y al tema 10, ¿de acuerdo? Veis que en este tema, dentro del organigrama del Ministerio de Interior, está la Dirección General de la Guardia Civil. Pues me trasladaré al tema 15, bloque 3, que son los servicios centrales de la Guardia Civil, y te iré explicando cosas que te ayudarán de cara a estudiar el tema 15, ¿de acuerdo? Continúo, vemos aquí, hemos pasado ya la primera presentación, vemos aquí la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Subsecretaría de Interior. Pues te daré ciertos detalles para que de cara al examen observes que cada subsecretaría, tanto de Interior y Defensa, pues tiene una Secretaría General Técnica, ¿de acuerdo? Esta es la estructura actual del Ministerio de Interior, exactamente igual te la pondré en el Ministerio de Defensa para una mejor comprensión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí nos dicen que una de sus competencias del Ministerio de Interior es nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio. Te pongo una noticia, como puedes ver aquí abajo en la parte derecha, pues que Marlaska cesa al secretario de Estado de Seguridad, el director general de la Guardia Civil. Son cosas actuales para una mejor comprensión, ¿de acuerdo? Pasamos al tema 14, bloque 2, y exactamente igual. Vemos la estructura del Ministerio de Defensa y haré un breve paréntesis y os explicaré
o el tema 15, bloque 2. ¿Por qué? Porque aquí hablaremos de figuras como es el oficial general o el oficial y tenéis que saber los empleos y las categorías. ¿De acuerdo? Dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, pues como dije anteriormente, existe también una Secretaría de Estado de Defensa, una Subsecretaría de Defensa y una Secretaría General de Política de Defensa. Quiero que veáis la similitud en ambos temas, ¿de acuerdo? Y sin trasladarme mucho, os explico un poquito de la Ley 40/2015, que nos dice que todos los ministerios, como dije anteriormente, tienen que tener una Subsecretaría de Defensa. Y dentro de ella, si os fijáis, hay una Secretaría General Técnica. Bien, pues estos son detalles que os valdrán para varios temas, de cara al examen tipo test. ¿De acuerdo? Veis igualmente la estructura gráfica del Ministerio de Defensa y aquí es lo que os comentaba anteriormente. He puesto aquí un breve artículo de la Ley 40/2015 para que veáis pues, que hablando de este tema podemos desarrollar varios aspectos del tema 10, como por ejemplo, os hablo de la Dirección General de Infraestructura, pues tenemos que saber, según esta ley, que las direcciones generales se organizan en sus direcciones generales. ¿Por qué? Porque si el día del examen nos ponen una opción y nos dicen cuáles de los siguientes órganos dependen de la subdirección general tal, no podemos poner que depende de una dirección general, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, veis, la Secretaría de Estado pues, está dividida en direcciones generales y esta a la vez de subdirecciones generales. Esto valdrá, como he dicho anteriormente, para el tema 10, bloque 2. Aquí vemos, por ejemplo, los gabinetes de la persona titular. Estos son muchísimas páginas. Yo os haré un breve resumen que quedará tal que así, en un esquema gráfico en el cual podéis observar que existen gabinetes y gabinetes técnicos, pero solamente las tres figuras que veis aquí, ¿de acuerdo? En el titular del Ministerio de Defensa, en el jefe de Estado Mayor y en la Secretaría de Estado de Defensa. Y en la Subsecretaría de Defensa y Secretaría General de Política de Defensa no tenéis gabinete. ¿Por qué os he dicho antes lo del tema 15, bloque 2, que es régimen personal? Porque tenéis que saber, como por ejemplo aquí en el tema del Ministerio de Defensa os dice que el titular será, aquí en el circulito rojo, un oficial general. Pues tenemos que saber qué empleos están dentro de los oficiales generales. Pero si os fijáis en el siguiente bloque, nos dice que su titular será un oficial general o un oficial, pero tenemos que saber cuáles son los empleos de esas categorías. Aquí os lo plasmo, aunque no es de este tema, pero sí repasamos, como veis arriba, el tema 15, bloque 2, de Ley de Régimen de Personal. ¿De acuerdo? Vemos aquí la Fuerza Armada, gráficamente el jefe del Estado Mayor, ¿de acuerdo? Pues igual que antes, una pregunta, os daré un breve espacio de tiempo, similar del examen, siguiente presentación, la respuesta, ¿de acuerdo? Y para terminar, pues simplemente pues despedirme, pues como veis aquí, esta es una de las preguntas de este examen oficial del año 2023, ¿de acuerdo? Que ha salido del tema del Ministerio Interior y esta es una de las preguntas que ha confeccionado ProCivil en agosto y la ha impartido al alumno en su plataforma. Como podéis apreciar, es exactamente igual el enunciado, si os fijáis, a qué órgano le corresponde entre las funciones constituirse como Servicio Central de Violencia de Género, ¿de acuerdo? Exactamente igual que la pregunta que hemos elaborado aquí durante todo este año. Por tanto, sin más, me despido de vosotros. Mucha suerte y, lo dicho, bienvenidos y nos vemos a lo largo de este año y a por esta 130 promoción. Muchas gracias. Hola, ProCivil. En el tema 6, en instituciones internacionales, ya sabes que hay temática distinta y entre la ONU, Consejo de Europa, la OTAN, todos los organismos policiales y guardias civiles y además toda la parte nueva, hay que tener en cuenta la FAO, el FMI y la OMS. Esos tres órganos sabemos que son totalmente nuevos y como bien sabes, para llegar al final y entrar en Baeza hay que tener en cuenta no solo la teoría anterior, sino la nueva, porque lo que hace a un buen opositor es estar actualizado todos los días. Yo te voy a traer hoy conmigo el órgano del Fondo Monetario Internacional, que además te voy a dar trucos para poderlo memorizar con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque tenemos contenido que se puede entender con historieta fácil y además con pictogramas, para que te quedes un poco con la historia. Entonces, en el Fondo Monetario Internacional nos vamos a acordar de el dinero. El dinero
con la imagen de Vin Diesel, el de Fast and Furious. Entonces, los objetivos que tiene este organismo, el Fondo Monetario Internacional, es alentar el crecimiento y la expansión del comercio, promover la estabilidad financiera y sostenerla en el tiempo, y la cooperación monetaria internacional. ¿Qué países lo forman? Fácil, en cada organismo, tanto en la FAO como en la OMS como el FMI, va a haber distintos números, por lo tanto, va a ser un poco imposible de recordarlo. ¿Cuál es la facilidad que vamos a tener aquí? A Vin Diesel. Vin Diesel es poco agraciado en pelo, por lo tanto nos vamos a acordar de la forma de un huevo, de un óvalo, y ahí nos acordaremos de los 190 países. Los 190 países que además Vin Diesel es americano. ¿Dónde nació? No lo sé, pero yo voy a pensar que nació en Washington. ¿Por qué? Porque así tendré la sede. Por lo tanto, Fondo Monetario Internacional es dinero, dinero es Vin Diesel es calvo, 190 países y además fue nacido en Estados Unidos, Washington. Además tendremos que memorizar el año de creación, 1944, que entró en vigor realmente en 1945, año a tener en cuenta en este tema, porque también es el año de creación de la FAO, de la ONU y de la Carta de Naciones Unidas. Por último, recordar que España entró en el Fondo Monetario Internacional en 1958. Por último, recordar que la financiación va de distintos puntos. ¿De qué puntos? De las cuotas de los 190 países de Vin Diesel, los créditos y los acuerdos bilaterales por parte de préstamos. Vamos a ver ahora en qué consiste todos los organismos del Fondo Monetario Internacional. Aquí tenemos otro truco. ¿Cómo recordar los órganos que componen el Fondo Monetario Internacional? En cada organismo tiene distintos órganos y además cada órgano y cada organismo tiene un tipo de presidentes, de órganos principales, de órganos subordinados. Entonces, en el Fondo Monetario Internacional vamos a acordarnos de que Vin Diesel tiene mucho dinero, además es calvo, por lo tanto 190 países, nacido en Washington, Estados Unidos, y que además, como tiene tantísimo dinero, es un friki y tiene casa en el Júcar. El Júcar, ¿cómo que va a tener un río al lado del Júcar? Pues Júcar. ¿Por qué? Porque así nos sirve para acordarnos de los organismos que componen el Fondo Monetario Internacional. Júcar, Junta de Gobernadores, CAR, Comité Monetario Financiero Internacional, y por último, en el medio siempre estarán los directores. ¿Qué directores o directorios? Porque Vin Diesel, como tiene tanto dinero y además viene de Estados Unidos, de Washington, necesita a 2 escoltas. A falta de 1, 2. Por si acaso se pierde en el Júcar. Entonces, con los 2 directores, los 2 escoltas, directorio ejecutivo y director gerente. Digo que los 2 directores están en el medio porque en la FAO y en la OMS también va a tener relación que los directores siempre están en el medio en las reglas mnemotécnicas. Entonces, Junta de Gobernadores del Júcar, Comité Monetario y Financiero Internacional y por último los 2 escoltas, el directorio ejecutivo y el director gerente. Por último, vamos a ver las 3 vías de estabilidad financiera. Aquí tenemos otro truco relacionado con Vin Diesel. Vin Diesel es conocido por la película de Fast and Furious. FAS, fortalecimiento, asistencia y supervisión. Fortalecimiento de las capacidades financieras, asistencia financiera por parte de préstamos de los distintos países y de los 190 miembros y supervisión de la evaluación y el asesoramiento de todo este cómputo o esta red que les apoya. Vamos con los organismos que componen el Fondo Monetario Internacional. En la Junta de Gobernadores, que es el organismo top, esto es importante, tenemos que aprender quién está arriba y quién está abajo. Y esto va a funcionar un poco con cómo va el mundo. Es decir, cuanto más arriba y menos abajo, cuando en realidad tendría que ser pocos arriba y muchos abajo. Pero esto es una pirámide al revés, en triángulo, de tal forma que la Junta de Gobernadores, que es 190 gobernadores por la forma de huevo de Vin Diesel más los 190 suplentes, se saca un presidente. 190 más 190 suplentes, que además son gente de bien, es decir, que tienen capacidades porque son ministros de Hacienda o gobernadores de bancos centrales. Además se reúnen una vez al año y las funciones que tienen es todo lo importante, pero lo cotidiano lo hace el de abajo. ¿Quién es el de abajo? El directorio ejecutivo. El directorio ejecutivo, que nos tenemos que acordar del segundo escolta, el director gerente. Vamos a ello.
El directorio ejecutivo, que está entre la Junta de Gobernadores y el Comité Monetario y Financiero Internacional, se compone de un presidente, que además es el mismo que el director gerente, y 24 directores. ¿Quién los elige? Los 190 del BINDISEL. Reuniones 3 veces por semana. Anteriormente la Junta de Gobernadores era 1 al año y las funciones es todo lo relativo a la política, funcionamiento y administración, es decir, todo lo cotidiano. Dentro del directorio ejecutivo encontramos dentro el segundo escolta, el director gerente. Y sorprendentemente podemos hacer un poco de ergonomía. Directorio ejecutivo, un presidente, 24 directores. En el director gerente, un presidente, me dejo el 2 y me quedo con el 4. 4 subdirectores gerentes que le asisten. ¿Qué hacen estas personas? Son los curritos, los técnicos, el personal que está día a día sacando el pescuezo a todos estos magnates del Fondo Monetario Internacional. El director gerente, ¿quién lo nombra? El de arriba, el directorio ejecutivo. ¿Por qué? Pues porque es el que lo compone todo ello. Vamos al siguiente, que nos quedaría el Comité Monetario y Financiero Internacional. El Comité Monetario y Financiero Internacional es el órgano permanente, está todo el rato para cuestiones de decisión y lo componen 24 directores. Es fácil de acordarnos, ¿por qué? Porque eran 190 gobernadores y 190 que le suplían con un presidente de los 190. Después en el directorio ejecutivo era 1, 24, en el director gerente 1, 4 y por último en esto pues ya me quedo con nada, 24, composición 24 gobernadores. ¿Y qué función tiene? Asesorar al de arriba. ¿Cuál es el de arriba directamente? El directorio ejecutivo, que se compone de un director gerente, ¿vale? Entonces, vamos al resumen rápido. El Fondo Monetario Internacional, que lo veis aquí en el medio, vamos a enfrentarlo con la OMS y el FMI, que va antes y después. Concluimos con que el año de creación es en 1944, que la entrada en vigor es en 1945. Dato importante porque la FAO fue creada ese mismo año. España entra en 1958. Ojo, cuidado, porque en la FAO entra en 1951. Fecha importante porque España también entra en muchos más organismos de este mismo tema. La sede es en Washington, Estados Unidos, por lo que habíamos dicho, BINDISEL. BINDISEL no tiene pelo, por lo tanto, cabeza redonda, por lo tanto, 190 gobernadores, Estados Unidos, Washington, mucho dinero, Fast and Furious, las 3 vías, y además tiene casa en el Júcar, es así de friki, junta de gobernadores, luego el comité, el directorio ejecutivo y el director gerente, y por último, el comité financiero, monetario y financiero internacional, es decir, Júcar más los 2 escoltas. El órgano más importante es la Junta de Gobernadores. ¿Por qué? Porque tiene los 190 más los 190 suplentes, y lo de las vías ya lo hemos comentado. Con estos pequeños trucos conseguiréis aprenderos información súper preguntable en el examen. Además, creo que es muy factible de aprender, dado que con los pictogramas y las historietas la información llega sola y te permitirá poder jugar en este tipo de temas que al final muchos opositores se lo dejan al final o directamente no lo tocan porque les supone un poco tedioso, un poco pesado, les supone algo aburrido, lioso, y con estos pequeños trucos o historietas podremos encontrar un poco de razonamiento a este tema que, siendo sincera contigo, es muy, muy, muy pesado. Así que espero que yo te lo pueda hacer un poquito más ameno. Nos vemos en Baeza. Muy buenos días, me dirijo a ti, alumno, que te vas a preparar para el ingreso en Centro Docente Militar de Formación con la aspiración de prestar servicio el día de mañana como Guardia Civil en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta gran responsabilidad implica también un gran esfuerzo, que es el de estudiar, y concretamente en este estudio es en el que yo, como profesor de la Academia Procivil, concretamente de la materia de Derecho Administrativo, pondré todo lo que esté en mi mano
para que puedas salir con éxito. Me llamo Antonio Pau Echave Sustaeta y, como te digo, trataré de ayudarte en mejorar la comprensión de las leyes 39/2015 y 40/2015, que son el marco fundamental del derecho administrativo y el que se te exige para poder superar el proceso selectivo. El derecho administrativo es un derecho muy complicado porque no estamos familiarizados con él, a pesar de que forme parte de nuestra vida cotidiana. Cuando vamos y echamos un ticket de la hora para dejar el coche, eso es derecho administrativo, del mismo modo que lo es que nos envíen una multa cuando no lo pongamos. En este caso, lo que me voy a centrar hoy para darte un pequeño tinte es una de las materias que es más recurrente en los exámenes de acceso del proceso selectivo, que es el de los recursos, esta figura extraña que a todos hemos escuchado hablar alguna vez, pero que nunca probablemente hayas tenido la ocasión de profundizar en él. Bueno, pues este es tu momento. En este caso, hay que señalar que estos recursos están regulados en la Ley 39/2015, que es la que establece el procedimiento administrativo común, por decirlo de alguna manera, las normas genéricas por las que se rige la administración en su procedimiento, en sus distintos procedimientos, aunque independientemente que haya leyes especiales. Pero bueno, todas estas vicisitudes las veríamos en clase, no solo con el apoyo de los PowerPoints que yo voy preparando y adaptando anualmente según las necesidades y las situaciones, sino también en el debate que se sustancia en las distintas clases que vamos impartiendo. En este caso, vengo aquí a hablarte del derecho, bueno, en este caso del derecho de los recursos, del derecho, de los recursos de alzada y del recurso potestativo de reposición, puesto que aunque verás que en la presentación que te propongo se abarcan otros aspectos, porque sigue el organigrama o el esqueleto de la Ley 39/2015, no tenemos tiempo en este acto para poder centrarnos en todo esto, si bien lo veríamos en las clases. Concretamente, quiero centrarme en el recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición. En los procedimientos de la administración, ¿de acuerdo? Es decir, para canalizar cualquier petición o bien cualquier situación que se dé y que la administración decida iniciar respecto de un ciudadano, se lleva a cabo un procedimiento, ¿de acuerdo? El procedimiento es la unidad básica para poder canalizar estas distintas situaciones. Si nosotros le hemos pedido algo a la administración, pues para resolver esa petición habrá un procedimiento donde habrá una resolución y esa resolución será favorable o contraria a nuestros intereses, a lo que hemos pedido. Si no nos dan lo que hemos pedido, podremos recurrir. Podremos decir, oiga, no estoy de acuerdo con que usted no me lo haya dado, porque creo que yo tengo razón. Y lo que usted me está diciendo, bueno, pues creo que no es así. Bien porque yo lo sepa, bien porque está asistido un abogado, pero podremos recurrirlo. Entonces, dentro de los recursos caben esencialmente dos posibilidades. Recurrirlo ante el mismo órgano que nos ha dicho ya que no, lo cual ya lógicamente podemos adelantar que tendrá escaso interés, porque si ya sabemos la opinión que tiene, recurrirlo ante él otra vez, pues nos volverá a decir lo mismo, es algo que aparezca alguna circunstancia desconocida hasta el momento. Este es un recurso poco útil, es lo que se llama recurso potestativo de reposición. O bien podemos recurrir ante el órgano superior, que es el recurso de alzada. Este es el recurso más típico y más interesante. ¿Por qué es más típico? Bueno, pues es más típico porque lo normal es que todos los órganos tengan un superior jerárquico, mientras que aquellos órganos que no tienen superior jerárquico son, lógicamente, los que hay que interponer el recurso potestativo de reposición. Por ejemplo, todas las resoluciones de los ministros, ¿de acuerdo? Todas las resoluciones. Un ministro no tiene superior jerárquico, el presidente del gobierno no es el superior jerárquico, un ministro en vía administrativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y por qué se llama potestativo de reposición? Bueno, lo veremos ahora también. En este caso, quiero centrarme en el recurso de alzada y entender que es obligatorio. ¿Por qué pongo que es obligatorio? Es obligatorio si después quiero acudir a la vía contenciosa. No ocurre lo mismo con el de reposición, por eso se llama potestativo. Eso es lo que significa potestativo, que puedo interponerlo o no interponerlo. El recurso de alzada es obligatorio en el sentido de si luego me quiero ir a la vía judicial, tengo que poner recurso de alzada. Yo no puedo poner un recurso contencioso si no he puesto antes un recurso de alzada. Entonces, es obligatorio para poder continuar en las distintas instancias, en este caso, extraadministrativas o judiciales. ¿Qué es lo que puede recurrirse? Las resoluciones. Lo que hemos hablado antes, se inicia un procedimiento y hay una resolución. Igual que al principio un procedimiento es una orden de inicio, la finalización es una resolución y si la resolución es contraria a nuestros intereses, se puede recurrir. Pero no solo las resoluciones, también actos de trámite que resuelven sobre el fondo del asunto, ¿vale? O que nos puedan causar indefensión. Ya veremos despacio estos ejemplos, siempre y cuando no pongan fin a la vía administrativa. ¿Ante quién? Recurso de alzada, al de encima, órgano superior jerárquico del que nos dictó. ¿Cómo lo presento? Pues aquí hay dos posibilidades, o bien ante el mismo órgano
que ha dictado la resolución que yo recurro, en cuyo caso tendrá que redirigirlo al órgano competente, al de encima, para resolverlo, o bien directamente al de encima. ¿Plazo para interponer? Pues fijaos, aquí no es tanto de los plazos ahora, sino que entendáis qué es un acto expreso y qué es un acto presunto. Un acto expreso es el que existe, para que nos entendamos, el que existe en la realidad observable. Es decir, si en un procedimiento hay una resolución, esa resolución, la resolución la firmará a quien le corresponda en su despacho, pero nos la tienen que mandar, nos la tienen que notificar. Entonces me llega a mí. Me notifican la resolución, no se le da lo que usted quiere. Eso es un acto expreso. Es un acto expreso. Está ahí, se puede ver, existe. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un acto presunto? Supongamos que el plazo para resolver un procedimiento es de 6 meses. ¿De acuerdo? Si llegado el último día de ese plazo de 6 meses para resolver, entonces, ¿qué se ha producido? El silencio administrativo, que lo estudiaremos en otro lado. Este silencio administrativo puede tener efectos estimatorios o efectos desestimatorios de lo que hemos pedido. Vamos a suponer que lo lógico y lo normal sea que tenga efectos desestimatorios. Entonces, transcurrido el plazo en el que hay que resolver, si no hay una resolución expresa que se nos haya notificado, entonces ha expirado el plazo de tramitación. ¿Vale? Se entiende que hay un silencio administrativo, es decir, que ha concluido el procedimiento no por resolución, sino por silencio administrativo, y además el efecto es desestimatorio, es decir, se entiende que no se nos da aquello que hemos pedido. Bueno, pues esa causa de conclusión de un procedimiento por silencio administrativo nos habilita también a poder recurrir. Entonces, eso es un acto presunto. Presuntamente se tenía que haber producido, pero no se produjo. ¿Vale? Entonces, distinguimos inicialmente entre este acto expreso y este acto presunto. Entonces, si el acto es expreso, el plazo para interponer el recurso es de 1 mes. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento. Si no, en el caso de que sea presunto, entonces, fijaos lo que se establece, que en el caso de que fuera presunto, el solicitante y otros interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento al día siguiente en que, de acuerdo a su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. ¿De acuerdo? Y si no se recurre, la resolución es firme. ¿De acuerdo? Esto también lo estudiaremos. ¿Qué es la firmeza? Para resolver, 3 meses. ¿Pero quién resuelve? Pues esto es lo que estamos diciendo, el órgano superior. Tiene 3 meses. El interesado, 1 mes. Lo normal es que el acto sea expreso y tiene 1 mes. Y para resolver el órgano tiene 3 meses. 3 meses. Si en ese plazo no se resuelve, se entenderá desestimado. Lo mismo, esto en el fondo es el silencio administrativo. Si en ese plazo no se resuelve, entonces se entiende desestimado. ¿Por qué? Por el silencio administrativo. Y contra el recurso de alzada solo cabe un recurso extraordinario de revisión en casos muy concretos, que veremos. Luego también tenemos el recurso potestativo de reposición, que pongo arriba, que no es obligatorio. No es obligatorio si quiero ir a la vía contenciosa. Me puedo ir directamente a la vía contenciosa. La ley nos lo permite. Oiga, no tiene usted la obligación de tener que esperar a que le vuelva el mismo órgano que ha resuelto en vía procedimental, a resolverle también el recurso. Puede usted ir directamente a un órgano judicial. ¿De acuerdo? ¿Qué puede recurrirse? Pues los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. ¿Ante quién? Ante el mismo órgano. Estos son los conceptos básicos en materia de recurso de reposición y recurso de alzada. Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo presento? Pues ante el órgano que dictó el acto recurrido. En este caso no tengo la posibilidad de presentarlo al de encima porque no existe tal órgano de encima. Plazo, si fuera expreso, plazo de 1 mes, igual que antes, ¿de acuerdo? Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo sin perjuicio del recurso extraordinario. ¿Veis que el recurso de alzada sí permite también el recurso extraordinario, pero no permite directamente interponerse recurso contencioso administrativo? ¿De acuerdo? Y el plazo para resolver, fijaos, este es un plazo que afecta a la administración. El plazo para resolver es de 1 mes. Y lo mismo, al igual que en el caso anterior, contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Y como mera anécdota, saber qué es este recurso extraordinario de revisión que se nos permite interponer. Bueno, pues es aquellos casos en los que se ha resuelto algo, pero por circunstancias muy especiales, como veremos a continuación, se nos permite este recurso subsidiario, por decirlo de alguna manera. Dice que contra los actos firmes en vía administrativa, que en principio lo que nos debería venir a la mente con esta expresión es que un acto firme en vía administrativa no es recurrible. Bueno, pues sí. Como todo en derecho administrativo es no, pero siempre hay algún sí. ¿De acuerdo? Entonces, contra los actos que son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso extraordinario de revisión en estos casos concretos, con estos plazos tan especiales, 4 años, 3 meses, 3 meses, 3 meses. ¿De acuerdo? Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho.
¿vale? Es decir, que se haya equivocado de una manera evidente en resolver con documentos que están incorporados en el mismo expediente, ¿de acuerdo? Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución que sean posteriores, que evidencien un error en la resolución recurrida, ¿de acuerdo? 3 meses desde que se conozcan estos documentos, que en la resolución hayan influido pues, documentos o testimonios que hayan sido declarados falsos. Fijaos, que de repente en el marco de un expediente administrativo se haya prestado declaración por un testigo y luego resulta que ese testigo en una causa judicial prestó declaración sobre lo mismo y se declaró que era falso. Oiga, yo puedo ir con eso y pedir un recurso extraordinario para que se revise aquella resolución que se tomó en base a un testigo que luego ha sido declarado falso, ¿de acuerdo? Y luego también nos dice que la resolución que se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, pues imaginaos que al tiempo nos enteramos que el órgano que resolvió, pues resulta que tenía alguna causa de abstención respecto de mí o respecto de otro interesado. Bueno, pues en estos casos también, si tenemos las pruebas, lógicamente, podremos interponer un recurso extraordinario de revisión, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta aquí concluimos el repaso muy rápido de estos recursos, que es una materia muy importante que, como ya os digo, ha caído varias veces en el examen de la Guardia Civil y sobre la que podremos profundizar adecuadamente en las distintas sesiones que tendremos y que ofrecemos aquí en la Academia Procivil. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Alberto Pedregal, soy el director de Procivil y también docente de varios temas y vamos a pegar una pincelada al tema 13 bloque 1 de seguridad pública que nos concierne la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Vamos a ver una pincelada del DNI y pasaporte, esos dos documentos que tanto nos intenta liar la ley pero que van a quedar muy claros después de esta clase. Vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Y fijaros, lo primero que tenemos que saber es que tenemos derecho a tener ese DNI. Al final, esto es muy lógico, ¿no? Pero también la ley nos atribuye unas características del DNI, en este caso, que es un documento público y que es un documento también oficial. Si os dais cuenta, tenemos la palabra oficial en mayúscula, ¿vale? Porque tenemos que diferenciar ya algo que vamos a ver en un ratito referente al pasaporte. Entonces ya tenemos que ir cogiendo palabras más importantes. Documento público y oficial. También, ¿vale? Una actualización muy importante que hubo en 2019 es la palabra único. Único, antes era un documento simplemente que acreditaba los datos de su titular. Ahora, desde 2019, dice esta ley orgánica que es el único documento, como veis ahí, que tiene suficiente valor por sí solo, ¿de acuerdo? Para acreditar, en este caso, los datos de su titular, esa identificación, ¿de acuerdo? Esa identidad. Bien, pasamos y ahora me dice qué van a figurar, qué datos van a figurar en este DNI. Esta es la única parte del temario, yo creo, que si os dais cuenta vais a poder copiar en el examen. ¿Por qué? Porque el DNI lo vais a tener encima de la mesa. Aquí vais a poder copiar. ¿Y qué veis en ese DNI que tenéis encima de la mesa mientras hacéis el examen? La fotografía, la firma y, por supuesto, unos datos personales. Van a decir que esos datos personales también respetan, ¿vale?, la intimidad y va a decir que no va a poder aparecer en el DNI. Por lógica, cualquier dato al final que hoy en día veamos que es un poquito incómodo, ¿no? No hace falta memorizar todo eso. Cualquier cosa que sea incómoda, trasladar al DNI, por supuesto, no va a aparecer en él. También va a incorporar medidas de seguridad, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues al final para esa calidad y esa inalterabilidad del DNI, para que al final impidan esa falsificación. Por eso cada cierto tiempo, pues cambia el DNI, ¿de acuerdo? Pasamos y vamos a ver ahora qué se puede hacer con el DNI. Pues a los mayores de edad, lógicamente, esa plena capacidad de obrar. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los menores? No los menores normales, sino los menores emancipados. ¿De acuerdo? Menores emancipados. Esos menores van a poder hacer su identificación electrónica y también la firma electrónica de documentos. Eso es lo que me dice la ley. Pero luego aparte tengo también otra persona que me menciona aquí. Es una persona con la capacidad modificada judicialmente. ¿De acuerdo? Esto es importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque ya me dice una persona con la capacidad modificada judicialmente, es decir, va a haber una resolución judicial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice que esa persona también va a poder ejercer lo que hemos visto antes, esa plena capacidad de obrar, esa identificación electrónica, esa firma electrónica también, ¿de acuerdo? Pero cuando expresamente lo solicite y en esa resolución judicial no ponga al final que necesita representación o asistencia.
¿De acuerdo? Seguimos y aquí tenemos este último apartado de este articulito que es muy preguntable también, porque nos dice 3 cosas fundamentales. Fijaros, aquí este artículo hay que estudiarlo, hay que leerlo y después darle la vuelta. Fijaros, me dice que el prestador de servicios de certificación procederá a revocar el certificado de firma electrónica. Me dice a instancia de quién, del Ministerio de Interior, y me dice que tras recibir comunicación de quién, del encargado del registro civil, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Vamos a darle la vuelta. ¿Quién hace la comunicación? En este caso, el encargado del registro civil. ¿Quién eleva instancia al prestador? El Ministerio de Interior. Y muy importante, ¿quién revocará el certificado de firma electrónica? El prestador de servicios de certificación. ¿Por qué pasa esto? Por lo que veis al final del todo. Si hay un fallecimiento o una declaración de ausencia o también fallecimiento, la persona ya no puede operar con esa firma electrónica. Entonces vamos a quitarla de en medio para que nadie pueda hacer nada en su lugar. Entonces acordaros que aquí este pequeño párrafo se explica mucho mejor al revés, ¿de acuerdo? Es el encargado del registro civil el que hace la comunicación, el Ministerio de Interior el que eleva la instancia y en este caso, muy importante, el que revoca, el que quita, ¿de acuerdo? Ese certificado de firma electrónica va a ser el prestador de servicios de certificación, ¿de acuerdo? Seguimos y me dice una cosa que sabemos todos por cultura, DNI obligatorio a partir de los 14 años, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que no pueda tener una persona de 10, una persona de 8 o un bebé de 6 meses, pueden también tener DNI, pero a partir de los 14 años es obligatorio. Me atribuye otras 2 características, veíamos al principio que era un documento público, ¿de acuerdo? Un documento público y oficial, pero en este caso también me dice que es personal y es intransferible. Esto es importante porque estas características menos oficial las va a compartir con el pasaporte. Es decir, el pasaporte lo vamos a ver ahora mismo y también es un documento público, también es personal y también es intransferible. Lo que pasa es que el pasaporte me dice que es individual. Repito, mientras el DNI es oficial, el pasaporte es individual. ¿Significa entonces que uno no es oficial y que el otro no es individual? No, pero son las características que la ley me atribuye a ambos documentos y que tenemos esquemas para diferenciarlos a la perfección. Repito, son públicos, son personales y son intransferibles, pero vamos a ver que el DNI es oficial y el pasaporte es individual, que no nos pillen con esta cosilla. Y por supuesto también conservarlo en vigor, ¿vale? Y con la debida diligencia. Si lo pierdo, que eso luego lo volvemos con las infracciones más de 3 veces, en un año, a partir de la tercera ya, pues sería sancionable. Bien, tampoco vamos a poder ser privados de ese DNI, ¿de acuerdo? Ni siquiera temporalmente, solamente cuando lo entrego para que me den otro, cuando me estoy sacando un nuevo DNI, ¿de acuerdo? También vamos a tener que exhibir el DNI si nos lo piden los agentes y, cuidado con esto, permitir la comprobación de las medidas de seguridad. ¿Eso qué significa? Un debate muy abierto, ¿no? Esa duda que tiene todo el mundo. Sí, el DNI hay que entregarlo a los agentes. ¿Por qué? Porque hay que comprobar las medidas de seguridad y la única manera de comprobar que el documento es real es tenerlo en nuestras manos. Así que sí, ¿de acuerdo? Es obligatorio entregar el DNI a un agente. No se puede decir, no, que no tengo obligación. Sí, exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad, ¿vale? ¿Qué pasa si lo pierdo o qué pasa si me lo roban? Tengo que dar cuenta tan pronto como sea posible. Aquí también hay una diferencia muy grande con el pasaporte, ¿vale? Es que el pasaporte es de manera inmediata. Entonces, cuidado. DNI, tan pronto como sea posible. Bueno, pues esta tarde la tengo un poquito liada, pues ya voy mañana por la mañana, ¿vale? Tranquilamente. Tan pronto, mañana puedo, venga, mañana voy y lo denuncio. Pasaporte, de manera inmediata. Si yo pierdo, me roban el pasaporte, corriendo, ¿vale? A presentar esa denuncia. ¿De acuerdo? Bien. Estas son las competencias. ¿A quién va a corresponder todo lo que veamos con el DNI? Al Ministerio de Interior, ni más ni menos, Ministerio de Interior. Pero hay una palabra que si nos encontramos, que es ejercicio o cualquiera de sus conjugaciones, quien ejerce esa competencia, quien ostenta el ejercicio de la competencia. Si vemos la palabra ejerce, ejercicio o similar, en ese momento nos olvidamos del Ministerio del Interior y bajamos, en este caso, hasta la Dirección General de la Policía, que sería esta la que tiene esa competencia, el ejercicio de esa competencia. Con lo cual, competencia del DNI, Ministerio de Interior. Ejercicio de esa competencia, Dirección General de la Policía. Cuidado también si vemos 2 palabras, archivos y ficheros. Esos también los tiene la Dirección General de la Policía, ¿de acuerdo? Ahí no necesito, se ha ejercido, no se ha ejercido, eso me da igual. Si veo archivos o ficheros, también Dirección General de la Policía, ¿de acuerdo? Y
a pagar si te lo quieres sacar, ¿vale? Hay que pagar una tasa, ni más ni menos. Bien, aquí tenemos lo del pasaporte que os decía, también es público, también es personal y también es intransferible, pero tiene una cosa en este caso que no comparte el DNI. Mientras el DNI, repito, era oficial, aquí el pasaporte es individual, ¿vale? Y en este caso también, salvo prueba en contrario, acordaos que el DNI me decía que era el único documento, aquí me dice salvo prueba en contrario, acredita la identidad, en este caso y nacionalidad, de los ciudadanos españoles fuera de España y dentro, ¿de acuerdo?, en las mismas circunstancias que los españoles no residentes, ¿de acuerdo? Entonces, si en el DNI pone que me llamo Pepe y en el pasaporte pone que me llamo Alberto, pues a efectos legales yo sería Pepe, acordaos, DNI único documento, pasaporte también, pero salvo prueba en contrario, con lo cual si el DNI me dice una cosa, el DNI va a misa, ¿de acuerdo? Le da más importancia la legislación a ese documento. ¿Bien? Vamos a tener derecho, por supuesto, a que nos expidan el pasaporte, a tenerlo. Pero ¿cuándo se me puede quitar ese derecho? Pues ahí tenéis 4 ejemplos que son muy simples, ¿vale? Cuando tenga una medida privativa de libertad, me hayan condenado a ello. Cuando también se acuerde la retirada, de ese pasaporte. Bien, cuando tenga libertad vigilada y, en este caso, me prohíban salir del país. Pues por supuesto que ahí tampoco voy a poder, ¿vale? Y referente a menores de edad y a gente también con la capacidad modificada judicialmente, también cuando a estas personas se les haya prohibido la salida del país. Bien, pues seguimos, ¿vale? Y me dice una cosa muy importante y que también han preguntado bastante. Personas sujetas a patria potestad o a tutela. ¿A quién va a corresponder el consentimiento expreso de esas personas para que se puedan sacar el pasaporte? Pues a quien ejerza en este caso esa patria potestad o esa tutela, ni más ni menos. ¿Y qué pasa si no tengo alguien que ejerza esa patria potestad o esa tutela? Pues en último caso, repito, en último caso, en defecto de estos dos entes, el órgano judicial competente. ¿Vale? Hemos dicho que el DNI había obligación de exhibirlo y permitir que comprueben las medidas de seguridad. El pasaporte me lo indica claro, no deja lugar a dudas. El pasaporte me dice exhibirlo y facilitarlo. Ahí sí, lo tengo que facilitar. Bien, también conservarlo, ¿de acuerdo?, con la debida diligencia. También si lo pierdo, pues podría en este caso también ser sancionable. Y la diferencia que hemos comentado antes, sustracción o extravío en este caso, mientras que el DNI tenía que ir tan pronto como fuera posible, en este caso con el pasaporte me dice de manera inmediata, ya, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Y aquí venimos con las competencias del pasaporte. Fijaros, aquí no hablamos de ningún ministerio. Mientras que en el DNI veíamos que era el Ministerio de Interior y se tenía la palabra ejercicio o similar, bajaba la Dirección General de la Policía, también esa Dirección General de la Policía, cuando hablaba de archivos y ficheros, ¿de acuerdo? Aquí no tengo ningún ministerio. Aquí en el pasaporte directamente me pone, en España, la competencia la va a tener la Dirección General de la Policía. En el extranjero, pues como en el extranjero no tengo a esa policía, pues en el extranjero van a ser las representaciones diplomáticas o consulares de España. También, si quiero el pasaporte, voy a tener que pagar una tasa, ¿vale? Hay que pagar. Y, muy importante, ese último párrafo que dice a quién le corresponde en este caso, ¿vale?, desarrollar la ley referente al régimen jurídico del pasaporte. Le corresponde al gobierno, muy preguntable esto, y la propuesta van a ser por parte de 2 ministerios, muy importantes y también muy fáciles. El ministerio por excelencia en este tema, que es el Ministerio de Interior, y también el ministerio que es el que va fuera de España, el de Asuntos Exteriores. A propuesta de estos 2 ministerios corresponde al gobierno, repito, en este caso, desarrollar esta ley en lo referente al régimen jurídico del pasaporte, ¿vale? Y por último, aquí solamente me habla de la documentación de los extranjeros. Hemos hablado de DNI, hemos hablado de pasaporte y por último tengo documentación de los extranjeros. ¿Qué me dice aquí en este caso? Que tienen derecho a tener la documentación, pero fijaros, obligación de conservarla y portarla. Quiere decir que un extranjero tiene obligación de mantener con él la documentación. Tiene que estar en todo momento aquí en España documentado, ¿vale? Bien, no van a ser privados tampoco de esa documentación, salvo, fijaros, unas investigaciones judiciales. Pero cuidado que no nos líen. ¿Qué carácter tienen que tener esas investigaciones judiciales? Carácter penal. ¿Por qué le hacemos aquí por qué hacemos mucho énfasis? Porque mañana sí que liarnos con esto, ¿qué van a poner? Pues van a poner de carácter civil, de carácter administrativo o de carácter lo que se inventen. Cuidado, para quitarle la documentación a un extranjero me voy a lo más grave, ¿de acuerdo? De carácter penal, ¿vale? Y aquí también, fijaros, igual que con el DNI,
¿vale? La documentación están obligados a exhibirla, ¿de acuerdo? Y también a permitir la comprobación de las medidas de seguridad, con lo cual el pasaporte es el único documento que, aparte de exhibirlo, hay que facilitarlo. Mientras tengo la documentación de este extranjero, como veis aquí, tiempo imprescindible, ¿vale? Tiempo imprescindible. Así que nada, chicos, pues hasta aquí ha llegado estas pequeñas pinceladas de este tema. Y aquí tenéis un resumen, que siempre nos gusta meter unos pequeños resúmenes, ¿vale? De lo visto, para que no haya ya ninguna duda, ¿vale? Y se nos quede todo bien de cara a reforzar los temas con los test. Aquí tenéis este pequeño esquemita, ese pipo y ese pipi, esas reglas mnemotécnicas, ¿no? Que utilizamos para el DNI y el pasaporte y para establecer la diferencia que hemos visto antes. Veis ahí oficial en el DNI y veis ahí individual el pasaporte, el único documento con suficiente valor por sí solo, que es el DNI, para acreditar esa identidad titular, y las competencias que queden bien diferenciadas: Ministerio de Interior, DNI, y ejercicio. Me bajo entonces Dirección General de la Policía. Acordaos que en el pasaporte desaparecen los ministerios y me quedo solamente con Dirección General de la Policía en España, y me quedo en este caso con las representaciones diplomáticas o consulares de España en el extranjero. Bien, pues hasta aquí las pequeñas pinceladas de esta Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, este tema 13, bloque 1, ¿de acuerdo? Espero que te haya servido esto, que te haya ayudado un poquito en tu estudio, y te espero por clase para darte muchísimos más trucos y muchísimas más cosas de todos estos temas, ¿vale? Un abrazo muy grande. Hola, mi nombre es Ignacio, soy el profesor de psicotécnicos y seré tu aliado en esta misión. Hoy vamos a ver un tipo de ejercicio, un tipo de problema que nos ponen en los psicotécnicos de la Guardia Civil, denominado claves y operaciones matemáticas, ¿vale? Es un ejercicio que suele caer en una media de 3-4 ejercicios, inclusive a veces 5, ¿vale? Son muy importantes. Vamos a su explicación, cómo resolverlo, y hacemos unos 2-3 ejemplos, ¿ok? Bien. En primer lugar, lo que tenemos que considerar a la hora de resolver este tipo de ejercicios es lo siguiente. Tenemos que saber, primero, que, bueno, en primer lugar vamos a leer un ejemplo, ¿vale? Y luego os digo lo que hay que saber. Aquí tenéis un ejemplo de un ejercicio de claves y operaciones matemáticas. Nos dicen siempre, teniendo en cuenta la información de la clave y las operaciones, ¿cuál es el valor del interrogante? Nuestro objetivo es determinar este interrogante, el valor numérico de este interrogante. Para ello, tenemos que determinar el valor de las figuras que nos dan en el ejercicio. Siempre nos van a dar a la izquierda una clave, ¿vale? Donde nos van a decir el valor de una figura, o bien una operación a través de la cual vamos a determinar los valores de la figura. Y a la derecha vamos a tener 4 operaciones, sumas y restas, ¿vale? ¿Ok? Como vemos aquí, bueno, en este ejemplo vemos 9 menos 8 igual al círculo blanco, luego tenemos cuadrado negro menos el valor de la interrogación, que es la que tenemos que determinar, que es igual a cuadrado blanco. La tercera operación, en este caso tenemos cuadrado negro menos círculo blanco es igual a pentágono blanco. La última, 7 menos pentágono de color blanco es igual a cuadrado blanco. Bien, pues nuestro objetivo es determinar el valor de todas esas figuras que tenemos ahí, y una vez determinado el valor de esas figuras, podremos calcular el valor de ese número. Bien, pues lo que os decía, en primer lugar tenemos que tener conocimiento de que las figuras toman valores de 0 a 9, ¿ok? Valores de 0 a 9. No van a tomar valores negativos, es decir, yo nunca me voy a encontrar que un cuadrado blanco valga, por ejemplo, menos 2, o un triángulo negro valga 1, menos 1, ¿vale? ¿Entendido? Siempre los valores de la figura van a estar comprendidos entre 0 y 9. Esa es la primera premisa que tenemos que saber, ¿vale? La segunda premisa es que si una figura toma un valor, imaginaos, por ejemplo, cuadrado blanco igual a 4, ya no va a haber otra figura que tome ese mismo valor, que tome el valor, por ejemplo, 4. Es decir, si un cuadrado blanco vale 4, yo no voy a tener un triángulo negro que valga 4. No. Ese 4 ya está asignado a la figura de cuadrado blanco, ¿vale?
Es decir, no se repiten los valores. En el momento que una figura toma un valor, ese valor ya no se puede dar a otra figura. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues sabiendo estas dos premisas, vamos a resolver una serie de ejemplos. Venga, empezamos el primero y vamos a ver cómo se resuelve. Bien. El ejercicio número 1 que tenemos ahí, que os he puesto como ejemplo para ver en qué consiste o cómo nos presentan este ejercicio de clave y operación. Nos dan la clave en la cual nos dice que el cuadrado negro vale 6. Bueno, pues yo en primer lugar me voy a las operaciones y donde vea cuadrado negro voy a poner 6. Aquí pondré 6 y aquí pondré 6. Ya voy a determinar el resto de los valores de las figuras. Empiezo con la primera operación. Veo 9 menos 8. ¿Cuánto es 9 menos 8? 9 menos 8 es 1. Por lo tanto, el círculo blanco vale 1. Ya he determinado el valor del círculo blanco, que vale 1. Pues en ese momento me voy al resto de operaciones y donde vea círculo blanco pondré 1. Mira aquí tengo el círculo blanco en la tercera operación. El círculo blanco vale 1. Pues esa operación ya la puedo resolver, porque tengo 6 menos 1, 5. Pentágono de color blanco vale 5. Pues ya he determinado el valor del pentágono. ¿Dónde hay más pentágonos de color blanco? En la cuarta operación, ¿no? Pues ahí lo pongo. El pentágono blanco vale 5. Me queda en esa operación 7 menos 5. ¿Y 7 menos 5 cuánto es? 2. Por lo tanto, el valor del cuadrado blanco vale 2. La última operación, que es la que me queda, y es donde está la interrogación, de un cuadrado blanco. Y yo ya sé que vale 2. Por lo tanto, 6 menos el valor que yo tengo que poner en la interrogación es igual a 2. ¿Qué valor es ese? ¿Cuál es el valor de la interrogante? 4. 6 menos 4 es 2, ¿verdad? Pues el valor de interrogante es 4. Respuesta correcta, la H. ¿Vale? Es fácil, sencillo. ¿Ok? No hay que sustituir. Hemos empezado en primer lugar sustituyendo el valor de la clave, que nos dicen ya que el cuadrado negro vale 6. Y a continuación de ese valor, pues vamos resolviendo los diferentes valores de las diferentes figuras en las diferentes operaciones. ¿Vale? Otro ejemplo. Vamos a resolver el ejercicio número 2. ¿Vale? Fijaros, la clave. Vamos a leer la clave. Pentágono de color negro por pentágono de color negro es igual a un número de 2 cifras. Un número de 2 cifras. Esto es un número de 2 cifras. Círculo negro 5. La unidad es el 5. Yo tengo que determinar qué valor tengo que poner ahí en el círculo de color negro. Decenas. Y luego tengo 4 operaciones. ¿Vale? Aquí tengo la primera, aquí tengo la segunda, aquí tengo la tercera y aquí tengo la cuarta. En la cuarta está el valor de interrogante. Este es el valor que yo tengo que hallar. ¿Vale? Bien. Pues comenzamos. Pregunta, ¿podemos sacar el valor del pentágono de color negro? Sabiendo lo que nos están dando en la clave. Fijaros, es un número, el valor del pentágono negro, que multiplicado por sí mismo da igual a un número de 2 cifras acabado en 5. Pues yo tengo que saber que, vamos a ver, los valores de las figuras toman valores de 0 a 9. Y veo que es un pentágono negro multiplicado por un pentágono negro, es decir, un número multiplicado por sí mismo, que me da como resultado un número de 2 cifras acabado en 5. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da como resultado un número de 2 cifras acabado en 5? Tengo que recordar la tabla de multiplicar y veo que 5 por 5, que es igual a 25. El resto de valores multiplicado por sí mismo no da un número de 2 cifras acabado en 5, ¿no? Yo sé, imaginaros, 7 por 7, 49, no. 8 por 8, 64, no. 6 por 6, 36, no acaba en 5. 4 por 4, 16, no, acaba en 6. Yo quiero que acabe en 5. Pues el único número que multiplicado por sí mismo me da un número de cifras acabado en 5 es el 5. 5 por 5, 25. Fijaros, 25. Yo ya puedo determinar el valor del círculo negro, que vale. ¿Vale? Bien, pues en ese momento, cuando he determinado el valor del pentágono negro, que vale 5, y el círculo negro vale 2, sustituyo esos valores que he hallado en el resto de las operaciones. Y tengo que seguir calculando el resto de figuras que me quedan. En primer lugar, hacemos eso sí.
Bueno, pues el círculo negro yo sé que vale 2. Y el pentágono de color negro vale 5. Muy bien. De la primera ecuación, ¿puedo sacar algo? ¿Puedo sacar el valor del círculo blanco? Fijaros, tengo un 20 y algo, porque esto es un 20 y algo, es un número de cifras. 20 y algo más 2 es igual a 22. 20 y algo más 2 es igual a 22. ¿Cuánto es ese 20 y algo? ¿Cuánto vale el círculo blanco? 0. ¿Lo veis? 20 más 2, 22. Ya he determinado el valor del círculo blanco, que vale 0. Bueno, pues aquí pondré un 0. ¿Hay más círculos blancos? No. Vamos a la segunda. Fijaros. Tengo un número de 2 cifras. La decena es un cuadrado negro. La unidad es un 5. Más un cuadrado blanco es igual a 79. ¿Cuánto valdrá el cuadrado blanco? ¿Qué número sumado a 5 me sale 9? Pues 4. Fijaros. ¿No? 4. 5 más 4, 9. Pues ya tengo el valor del cuadrado blanco, que vale 4. ¿Ok? ¿Sí? Pues el cuadrado de color blanco vale 4. Aquí tengo el cuadrado blanco, lo pongo aquí. ¿Cuánto valdría el cuadrado negro? Fijaros. Tened en cuenta que es un número de 2 cifras más 4 igual a 79. Pues el único valor que puede tomar el cuadrado negro es un 7. No puede ser un 6, ¿no? Si yo pusiera un 6, 65 más 4 son 69. Si yo pusiera un 8, 85 más 4 es 89. Rápidamente yo veo que el cuadrado negro vale 7. 75 más 4, 79. Pues esto vale 7. ¿Vale? Vamos con la tercera operación. Vamos a ver si podemos sacar valores. Y fijaros, truco. ¿Vale? Aquí hay un truco. Mucha gente ve esto y no se da cuenta. Fijaros, tenemos un número, en este caso es 4, más otro número comprendido entre 0 y 9, que ya no va a ser, que el valor del pentágono blanco no va a ser 4, porque ya lo ha cogido el cuadrado blanco, es igual a un número de 2 cifras. Es igual a un número de 2 cifras. Es decir, un número más otro número comprendido entre 0 a 9, 4 más un número comprendido de 0 a 9 y no es el 4, me sale un número de 2 cifras. Pregunta, ¿cuánto vale el triángulo de color blanco? El valor que ocupa las decenas de ese número. 1. ¿Entendido? 1. No puede ser 2. Poneros ejemplos. 4 más 9. 13. 8 más 4. 12. 4 más 7. 11. ¿Lo estáis viendo? Como aquí. 4 más 7, fijaros. 11. Un 1, ¿no? 4 más 8. 12. Un 1, ¿verdad? En la posición de las decenas. 4 más 9. 13. Un 1 en la decena. Pues ya lo tengo. El valor del triángulo de color blanco vale 1. Pues 1. Ya también puedo sacar el valor de 1. ¿Y cuánto valdrá entonces el pentágono de color blanco? 4 más qué número es igual a 10? Pues 6. Fijaros, efectivamente, 4 más 6, 10. 1 en la decena. Por lo tanto, el pentágono de color blanco vale 6. Por lo tanto, ya en la última operación, 6 más 7, 13. Por lo tanto, la interrogación vale 3. Respuesta correcta, la C. ¿Ok? ¿Entendido? Recordar este truco. Es importante porque mucha gente a veces se pierde. Más claro, si yo tengo un círculo blanco más un cuadrado negro y aquí me queda un número de 2 cifras, claro, yo que sé, un pentágono de color blanco y un cuadrado blanco. Si yo tengo esto, yo puedo decir ya perfectamente que el valor de este pentágono blanco es igual a 1. Chicos, así, ¿vale? El valor de ese pentágono de color blanco es igual a 1. ¿Por qué? Porque tengo la suma de 2 números, ¿ok? Que me sale un número de 2 cifras. Esto es un número de una única cifra y otro número de una única cifra. Y la suma de ellos dos me sale un número de 2 cifras. Pues yo ya sé rápidamente que este valor, el valor que ocupa las decenas, es un 1.
¿Vale? ¿Entendido? Una forma de sacar ese dato ya rápidamente. Pues esto ha sido todo. Enhorabuena, has llegado hasta el final. Ahora sí que tienes todas las herramientas para convertirte en guardia civil. Te esperamos.